El domingo, por primera vez en 40 años, el Estadio Azteca va a cerrar su mundial para siempre y del otro lado de la cancha va a estar nada menos que Inglaterra. Los que se dicen los inventores del fútbol, los favoritos. Y aquí está el dato que la prensa de allá no quiere que se te quede grabado, el que se perdió en el ruido. En más de 60 años de historia, entre estas dos selecciones, Inglaterra jamás ha podido ganarle a México en suelo mexicano. Mientras allá ya reparten el favoritismo, ya hablan del pase a cuartos como si estuviera firmado, ya sacaron las estadísticas para decirte que ellos ganan 6 de cada 9, se les olvidó contarte dónde se juega este partido y contra quién, porque el domingo 5 de julio, a las 6 de la tarde, México se para en el Coloso de Santa Úrsula a un solo partido de tocar por fin ese quinto partido que se le ha negado durante 40 años, la puerta que este país nunca ha podido cruzar. Así que ponte cómodo porque esta previa tiene 3 capítulos, el del rival que se cree dueño del fútbol, el de la fiesta que ya nadie puede parar en este país y uno final, un dato histórico que amarra todo, que te voy a guardar para el momento justo. Y cuando los juntes los 3, vas a entender por qué el domingo México no llega como víctima, llega como el equipo al que hasta los ingleses le tienen miedo. De un lado, la narrativa que ya venía escrita antes de que se sorteara nada. Inglaterra, 4 mundiales de renombre, una final ganada, un plantel de estrellas de la Premier League, Harry Kane rompiendo redes, Bellingham y Rice en el medio, el favorito lógico, el que las casas de apuestas ponen por encima. Punto. Del otro lado del tablero, el país al que le tocó otra vez el papel de siempre. El anfitrión simpático, el de la fiesta en las gradas, el que llega bien hasta donde se puede. La idea que te querían vender, Inglaterra pone el nivel, México pone el ambiente, como en el 66, como siempre. Pero esta vez, entre esa narrativa cómoda y la realidad, se metió un detalle incómodo. Uno que no cabe en ninguna hoja de estadísticas de la prensa inglesa. Y es que México no llega a este partido como cualquier selección. Llega invicto, sin haber recibido un solo gol en casi todo el torneo, y llega a jugar en su casa. Esta es la historia de cómo el invitado de relleno se convirtió, de la noche a la mañana, en la pesadilla que Inglaterra prefería no cruzarse. Y te la voy a contar paso a paso, con datos que puedes verificar tú mismo sin que te tengas que creer nada. Vamos por el villano de esta historia, porque aquí es donde se pone bueno. Inglaterra llega con el peso de su historia encima y con la costumbre de mirar a México por encima del hombro. Y no lo digo yo por decir, los números de la serie están ahí. En total, estas dos selecciones se han enfrentado 9 veces. 6 las ganó Inglaterra, solo 2 las ganó México. Y una terminó en empate. En goles, la paliza histórica es de 23-4. Sí, leíste bien. 23 goles de ellos, 4 de nosotros, en más de 6 décadas. Esa es la carta con la que llegan tan seguros. Y la única vez que se vieron las caras en un mundial de verdad fue en el 66, en Wembley, en la propia casa de ellos. Ganaron 2-0, con goles de Bobby Charlton y Roger Hunt. Desde entonces, cada vez que alguien compara a estas dos selecciones, saca esa foto, la de la victoria inglesa, la de ellos mandan. Por eso la prensa de allá y las casas de apuestas ya pusieron a Inglaterra como favorita. Uno de sus analistas más conocidos, Paul Merson, lo dijo con todas sus letras. Si este partido se jugara en cualquier otro lado, Inglaterra ganaría. Escucha bien esa frase, porque es una joya. En cualquier otro lado. Es la frase de alguien que, sin querer, te está confesando algo, que sabe perfectamente que este lado, el lado mexicano, el azteca, cambia todo, que su favoritismo tiene una condición, y esa condición es no jugar donde se va a jugar. Ese es el verdadero villano de esta historia. No solo Inglaterra, la arrogancia de dar por hecho un pase que todavía no existe, la costumbre de coronar al de siempre y mandar a México, otra vez, al asiento de atrás. Y esa costumbre, el domingo, choca de frente con la cancha más difícil del planeta para un europeo. Y agárrate, porque cuando dejas la nostalgia del 66 y te vas a los números de hoy, la historia es completamente otra. Empecemos por cómo llega cada quien. México cerró la fase de grupos ganando sus 3 partidos, 9 puntos de 9. Y después,
En la ronda de eliminación venció 2-0 a Ecuador con goles de Julián Quiñones al minuto 22 y de Raúl Jiménez al 31. 4 partidos, 4 victorias. Pero el dato que de verdad debería quitarle el sueño a Inglaterra es este, y presta muchísima atención. En todo el Mundial, a México le habían anotado prácticamente nada. El arco cerrado con candado, la defensa blindada y encima el goleador del torneo con 3 tantos tiene bandera verde, se llama Julián Quiñones. ¿E Inglaterra? Inglaterra llegó a octavos, sí, pero sufriendo. Tuvo que remontar a la República Democrática del Congo para avanzar. No pasó por encima de nadie. Pasó raspando, con el susto encima, apoyada en los goles de Harry Kane. El favorito, que en los papeles es un tanque, en la cancha llegó tosiendo. Ahora ponlo lado a lado, como no lo va a poner la prensa inglesa. México, invicto, líder de su grupo, con el goleador del Mundial y la mejor defensa del torneo, jugando en casa. Inglaterra, clasificada de milagro en su último partido, lejos de su gente y a más de 2000 metros de altura sobre lo que su cuerpo aguanta. Dime tú quién llega mejor de verdad, más allá del apellido, porque los apellidos ganan partidos en el papel, pero el domingo no se juega en el papel, se juega en el Azteca y ahí, mi estimado, las cuentas cambian por completo. Y hablando del Azteca, déjame contarte lo que está pasando afuera del estadio, porque es de no creerse, este país no está esperando este partido, este país lo está devorando. Nunca en la historia se había visto una locura así por un juego de la selección. El dato le dio la vuelta a los medios en cuestión de horas. Apenas se confirmó que el rival sería Inglaterra. Los boletos en la reventa se dispararon hasta los 2.300.000 pesos. 2.3 millones de pesos por una sola entrada. Medios como Récord y La Jornada lo reportaron sin poder creerlo. Es la cifra más alta jamás vista para un partido de México en una Copa del Mundo. Y no es para menos, porque este no es un partido más. Es el último partido de este Mundial que se va a jugar en suelo mexicano. La última vez que el Azteca, el único estadio que ha visto 3 Copas del Mundo, va a rugir en un Mundial. Si México gana, la fiesta se muda al norte, a Estados Unidos. El domingo es la despedida en casa. Y para los que no alcanzaron boleto, que son la inmensa mayoría, porque no todos tenemos 2 millones de pesos, ya sabes lo que va a pasar. El Zócalo se va a volver a desbordar. La misma plaza que fue el FanFest más concurrido de las 16 ciudades, sede de todo el Mundial, por encima de cualquier ciudad de Estados Unidos y de Canadá. Cientos de miles de personas, con la bandera al hombro, sin pagar un peso de entrada, listas para vivir cada minuto como si estuvieran en la tribuna. Esa marea verde que ya vimos rugir con Corea, con Chequia, con Ecuador. El domingo va por Inglaterra. Y esa, mi estimado, no se compra con libras esterlinas. Esa se llama pertenecer. Y aquí llega el momento que a mí más me gusta de toda esta previa. Porque fíjate lo que está pasando del otro lado del Atlántico. Los mismos ingleses que se sienten favoritos ya empezaron a temblar. Y no lo digo yo, lo dicen ellos. El propio técnico de Inglaterra, Thomas Tuchel, salió a declarar a 4 días del partido algo que no le habrás escuchado a un favorito de verdad. Dijo con todas sus letras que la altitud del Azteca va a ser una gran desventaja para su equipo, que es imposible adaptarse en 3 o 4 días. Y remató: cuando juegas contra México en el Azteca, hay muchos obstáculos esperándote. Léelo otra vez, despacio, porque es demoledor. El técnico del favorito, del que la prensa daba por clasificado, en lugar de hablar de cómo va a ganar, está hablando de por qué va a sufrir. Está poniendo la excusa antes de que ruede el balón. Eso no lo hace quien llega tranquilo. Eso lo hace quien ya sabe a dónde va a caer. Hasta la prensa británica lo escribió sin adornos, describieron este partido como la prueba más difícil de todo el Mundial para Inglaterra. Repito, eso no lo escribimos nosotros, los mexicanos emocionados. Lo escribieron ellos desde afuera, mirando el Azteca con miedo. Cuando el rival empieza a hablar de la cancha y no del fútbol, ya ganaste la primera batalla, la de la cabeza. ¿Te das cuenta del giro? El invitado de relleno del que se burlaban en el 66, hoy es el equipo cuyo estadio le quita el sueño al favorito. Los números del apellido, tarde o temprano, callan. Cuando enfrente tienes 2.240 metros de altura y 80.000 almas gritando en tu contra. Y es que la ilusión de este país por el domingo es algo para enmarcar.
Seguro ya lo estás sintiendo en la calle, en el trabajo, en tu casa. México entero volvió a creer y esta vez no de a poquito. Las plazas otra vez se pintan de verde, las camisetas del Tri se agotan, los puestos venden banderas más rápido de lo que las surten. Y en cada esquina alguien está haciendo la misma cuenta. Si le ganamos a Inglaterra, tocamos por fin el quinto partido, por fin. Y no es solo la calle, es un país que aprendió, en las últimas 2 semanas, a soñar de nuevo, el que festejó 200,000 personas en el Zócalo, el que rompió una maldición de 40 años contra Ecuador, el que descubrió que su selección esta vez sí tiene con qué mirar de frente a los grandes. Extranjeros que siguen aquí, contagiados de la locura, aprendiéndose los cánticos, familias enteras planeando dónde van a ver el partido, abuelos que vieron a México en el 86 explicándoles a sus nietos por qué esta vez puede ser diferente. Eso ningún algoritmo lo fabrica, eso solo lo da un país que espera esto desde hace 40 años. Y si crees que con todo esto ya tienes el panorama completo, espérate, porque hasta aquí solo te conté el presente. La reventa, las excusas de Tuchel, la fiesta, pero falta el dato que de verdad amarra por qué el domingo México no llega con miedo, sino con la historia de su lado. Un dato de la propia historia entre México e Inglaterra que la prensa de allá se cuidó muy bien de no subrayar. Aguántame tantito, porque viene lo mejor. Vuelve conmigo un momento a esa herida de 40 años, porque hay que sentirla para entender el domingo. México ha estado en la orilla una y otra vez. 7º, 8º mundial, seguido llegando a la ronda grande y despidiéndose ahí mismo. El famoso quinto partido que este país nunca ha podido cruzar en la era moderna. Su techo más alto son los cuartos de final. Solo 2 veces en la historia, 1970 y 1986. Las 2 como anfitrión, las 2 aquí en casa. Y la última, la del 86, terminó en llanto, eliminados por Alemania, en penales en Monterrey. Toda una generación se quedó con esa espina clavada. Y ahora agárrate con este detalle porque es de novela. El hombre que hoy dirige a esta selección, Javier Aguirre, vivió aquella eliminación del 86 desde adentro de la cancha como jugador. 40 años después, el mismo que sufrió esa herida está de vuelta en el mismo país tratando de cerrarla de una vez por todas. Él mismo dijo que este será el partido más importante de su carrera. Piénsalo. 3 generaciones cargando la misma pregunta. ¿Algún día México va a cruzar esa puerta? Y el domingo, en el estadio más sagrado que tenemos, con el hombre que vivió la última decepción al mando, se abre otra vez la posibilidad. Contra Inglaterra, contra el favorito, contra la historia. Aquí está el dato que te prometí desde el primer minuto, el que amarra toda esta historia y que la prensa inglesa esconde debajo del tapete. Escúchalo con cuidado. Inglaterra jamás, en toda la historia, le ha ganado a México en suelo mexicano. Nunca. Las 2 únicas victorias de México en toda la serie contra ellos ocurrieron aquí, de este lado del charco, una en 1959 y la otra, ojo con esta, el 9 de junio de 1985, cuando México venció 1-0 a Inglaterra en el propio Estadio Azteca, justo antes del Mundial del 86. En la misma cancha, contra el mismo rival. ¿Ves por qué el favoritismo inglés es de papel? Su ventaja histórica se construyó en Wembley, en Londres, al nivel del mar, pero el domingo no se juega ahí. Se juega en el Azteca, a 2.240 metros de altura, donde en 89 partidos oficiales México solo ha perdido 2, y donde ninguna selección lo ha vencido en un mundial en 10 intentos. Junta todas las piezas en una sola imagen. México llega invicto, con el goleador del torneo, con la mejor defensa, jugando en la fortaleza donde casi nunca pierde, contra un rival que llegó sufriendo, sin su gente, y cuyo propio técnico admite que la altura lo va a matar. Y encima, con la historia diciendo bien claro, aquí, Inglaterra nunca ha podido. Ese es el titular completo que no te dieron. No es México, el invitado de relleno, que va a hacer el paro contra los grandes. Es Inglaterra la que viene a la cancha donde más miedo se le tiene, contra el equipo que la despachó la última vez que se vieron aquí, a jugarse el pase con todo en contra menos el apellido. Y del otro lado de esa cancha está la puerta, la que este país lleva 40 años sin cruzar. El quinto partido, los cuartos de final, una sola victoria más, en casa, por última vez,
con todo un país empujando, que se queden con su historial de Wembley, que las apuestas digan lo que quieran decir, que la prensa reparta el favoritismo antes de tiempo, como en el 66, porque el domingo, en el Azteca, no se juega el apellido, se juega el corazón, la altura, la fiesta en la calle, la fortaleza donde Inglaterra nunca ha ganado y una selección invicta que ya le quitó el sueño hasta a su propio técnico. Nos quisieron dar otra vez el papel de invitados de relleno en nuestra propia fiesta y resulta que somos nosotros los que tenemos a los inventores del fútbol poniendo excusas antes de bajarse del avión. Porque se puede tener el apellido más grande del fútbol, la mejor liga del mundo, el goleador estrella, y aún así llegar temblando a la casa de un país que lleva 40 años esperando esta noche. La última noche del Mundial en el Azteca. Así que ya lo sabes, el domingo 5 de julio, a las 6 de la tarde, tiempo del centro, México se juega la vida contra Inglaterra en el último partido del Mundial en casa. Gratis, por televisión abierta, y del otro lado está la puerta a los cuartos de final que este país nunca ha vuelto a cruzar desde el 86. Así que dime tú, aquí abajo en los comentarios, ¿crees que esta selección invicta tiene con qué tumbar a Inglaterra en el Azteca y tocar por fin el quinto partido? ¿O los ingleses van a tener otra vez la última palabra? Déjame tu opinión aquí abajo, sin miedo, porque en este espacio tu voz es la que manda. Y si te sientes orgulloso de lo que México le está mostrando al mundo entero, revienta ese botón de me gusta, suscríbete y activa la campanita, porque el domingo se juega el último capítulo mexicano de este mundial y yo te lo voy a contar completo, antes, durante y después.